Wendy Díaz, bienvenida a Seguro Aprendes. Hola, muchas gracias, Chava, por la invitación. Aquí estamos, presentes. Bien, qué emoción, no sabes la emoción que me da grabar este episodio contigo. Conocí tu historia en MDRT en Nashville, se me puso la piel chinita y dije, quiero conocer a esta niña, quiero saber cómo, pero la quiero conocer. No tuve la fortuna de conocerte físicamente en Nashville, porque cuando quería buscarte no estabas, la persona que me contactó contigo tampoco la pude contactar. O sea, fue un tema de que desgraciadamente no pude conocerte en persona, pero de manera muy tenaz yo dije, quiero conocerle. Entonces conseguí tu teléfono, te mandé un WhatsApp, tuvimos varias llamadas telefónicas antes y logramos finalmente tener el episodio el día de hoy. Qué emoción. Pero platícame, Wendy. Entiendo que fuera de la industria de seguros, hoy una cosa que haces de manera muy proactiva es el tema de los pilates. ¿Por qué escoges los pilates? ¿Qué es lo que hace en ti hacer pilates y ser tan constante en este tema? Bueno, pues quiero contarte que trato de implementar disciplinas en mi vida. Una de las disciplinas que tengo es un control con una nutricionista y justamente en noviembre voy a cumplir ya 3 años de estar con ella. He tratado de aprender y de tener un buen estilo de vida al momento de hacer todo, mi alimentación y todo lo que se relaciona en eso. Entonces, fíjate que en ese aspecto, pues la nutricionista me insistía muchísimo con el tema de ir a Pilates. Sin embargo, en eso se vino la pandemia. Yo preferí mejor ejercitarme en casa, había un gimnasio. Y pues finalmente el año pasado decidí entrar a Pilates. No me imaginé de lo que me iba a gustar, de lo que me iba a fascinar y también no sabía de lo que me estaba perdiendo. Realmente es una disciplina, un ejercicio espectacular que me ha ayudado en muchos aspectos, pero el aspecto principal es en el que me ha ayudado a contrarrestar ciertos efectos de algunos medicamentos que pues había estado ingiriendo por mucho tiempo. Ok. Oye, el otro hobby que descubriste, que bueno, hasta el final quisiera que llegáramos bien, pero es el tema de escribir. Escribiste un Sí. libro, el cual tienes ahí atrás, el cual aquí lo tengo yo también, que se llama Atrévete a creer. Ahorita hablaremos mucho más a profundidad de ese tema, pero decides hacer un libro y al momento de meterte a escribir te das cuenta que es una gran pasión para ti escribir y hoy lo haces, adicional de que bastante bien, lo haces con mucho gusto y mucha pasión, ¿cierto? Bueno, este es uno de los retos que todos podemos lograr, todo lo que nos propongamos. Realmente no era mi hobby escribir, sin embargo me lo propuse, decidí hacerlo y me gusta mucho. Sé que tal vez mi narrativa no es como la de un escritor pues con una gran trayectoria, con que desde que chiquito pues escribía mucho, no. Sin embargo, sí me gusta muchísimo hacerlo, el tema de ordenar las ideas y saber de que pues hay un momento en el día en el que tú puedes despejarte y cambiar, como dicen, el chip, la actividad y comenzar a escribir. Qué padre. Bueno, ahorita platicaremos de ese libro, quién te lo propone, cómo es que tomas el reto y qué es lo que ha sucedido de él. Pero yo inicio mis entrevistas, Wendy, preguntándoles cómo es tu historia antes de los seguros y tu historia me voló los sesos. Entonces quisiera que nos fuéramos como despacito, poco a poco, ir platicando porque sé que tú tuviste una historia, pues desde recién nacida, hubo situaciones complicadas en tu vida que has tenido que ir escalando y escalando y escalando. Entonces, si nos puedes platicar un poco qué sucede en tu vida desde muy chiquititita. Bueno, pues fíjate que en mi vida, pues yo vivo en El Salvador, estaba en plena guerra cuando estaba yo en periodo de gestación, pues en el vientre de mi madre, y pues mi padre fue una de las personas que lamentablemente sufrió consecuencias de la guerra, él fue asesinado y posteriormente, después que fue asesinado, lamentablemente mi madre tuvo que emprender la tarea de buscarlo, se daba el tema de que mucha gente desaparecía y pues lo buscó y lamentablemente lo encontró cuando él ya había fallecido. Así es que pues esa fue mi realidad al inicio. Mi mamá era maestra y después que yo nací, a los 6 meses después de haber nacido, pues se dio esta situación
de que también mi madre fue asesinada, fíjate. Ella estaba en la fiesta de fin de año y ahí fue donde sucedió la tragedia, donde se dio esa situación. Qué duro. Oye, y bueno, tu abuela es quien toma la difícil responsabilidad de criarte a ti y a tu hermana. Y bueno, tienen una vida muy bonita gracias a que tu abuela siempre muy cercana a ustedes y tal, pero ¿qué pasa, no? ¿Cómo es tu infancia? ¿Qué sucede en esos años sin papá y sin Fíjate, Chava, mamá? Y luego, ¿cómo fuiste creciendo? Fíjate, Chava, que yo pienso que tú no puedes extrañar ni querer algo que nunca has tenido. Esa es la parte como fría de mencionarlo, pero sí, realmente nunca había estado con mis padres y cuando estaba pequeña siempre estuve todo el tiempo con mi abuelita, así es que la dura y fuerte ausencia de ellos nunca fue tan extrema, por decirlo así, ¿verdad? Mi abuela trató de darnos pues ambas partes, ¿verdad? Tanto como padre, así como madre también. Y también pues la dinámica era mi hermana, mi abuela y yo, a quien le digo mami hasta este momento. Entonces es como que a esa edad tú tal vez no tienes como plena conciencia, tal vez es más cuando tienes compromisos y responsabilidades económicas que te das cuenta de la necesidad. En mi caso, pues no fue así. Así es que, fuimos sobrellevando el tiempo y también mi mami trató de darnos una vida bastante normal, una vida en la que nos mostró pues que ella se esforzó mucho por nosotros, sin embargo eh, nunca tuvimos como decirte una parte de necesidad y decir, realmente sí hubiese sido mejor si nuestros papás estuvieran. Y pues claro, ¿verdad? Muchísimo influyó el hecho de que cuando estábamos pequeñas, desde mis 8 o 9 años, entramos a una radio para niños. Eso creo que fue un punto bastante importante para nosotros en todo aspecto, definitivamente. Oye, pero bueno, ya entrando en el tema del radio, muchos años haces radio, luego lo dejas por el tema de la enfermedad que ahorita nos platicarás. ¿Y por qué no has vuelto? O sea, creo que si es algo que te gusta, te apasiona, ya tienes dominio, pues si lo hiciste desde chiquita, hoy deberías de ser, no sé, compartir lo que cada quien quiera, pero creo que hay muchos temas que tú podrías hacer y si un micrófono enfrente te hace sentirte bien, ¿por qué no lo has pensado? Me encanta muchísimo, me encanta estar en la radio. Imagínate estar con una cabina de control, estar manejando todo, aunque yo siento que ahora con la parte digital es un poco más distinto, es más una locución. Sí me apasiona, sí me fascina, sin embargo, he tratado de ir ordenadamente en mis facetas, en cada parte pues, de lo que creo que vamos a ir hablando más adelante he tratado de ir siendo más ordenada. Sin embargo, este año he tenido la oportunidad de estar en un par de radios. Recuerdo una en específico, pues que sí, ¿verdad? Me sentí como que estaba de nuevo locutando. No descarto la posibilidad de hacerlo, pues en este momento estoy en el proceso de promover y expandir bastante la parte de mi fase como escritora, ¿verdad? Así es que me encanta, me fascina. Esto es como un hobby, como pues un desestrés, como dicen, Sí, ¿verdad? Y pues sí, no la descarto y me encanta, me gustaría hacerlo de nuevo. muy bien. Oye, bueno, entonces entras a la radio, disfrutas muchísimo ese momento, lo hiciste durante varios años, crees que es algo que te marcó de manera muy positiva, y luego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en los siguientes años? Platica. Bueno, pues fuimos teniendo, como te digo, una vida dentro de lo que cabe normal. Lo bueno es que ya a los 12 años, porque a los 9 solamente estábamos en cabina, pero ya a los 12 años, imagínate, comenzamos ya con turnos específicos en la radio. Ya eran responsabilidades de un adulto cuando nosotros apenas, primero fue mi hermana a sus 12 años y después fui yo a los 12 años. Entonces, esto me permitió también tener como un poco aún más de compromiso y responsabilidad,
con el tema de radio, sobre todo imagínate que no es como cuando alguien llega tarde a tu oficina, no pasa nada, acá no te puedes ir mientras no ha llegado la otra persona, todo el tiempo trabajas, sea la fecha que sea feriado o no sea feriado. Creo que ahí sí te muestra bastante el sentido de responsabilidad. Posteriormente, yo salí del colegio y al siguiente año, a los 16 años, pues comencé con una situación en mi cuerpo, fiebres, dolores en los huesos, molestias. Los médicos no podían descifrar qué es lo que me pasaba. Recuerda que apenas tenía 16 años, iba entrando a la universidad y pues se tuvo que acudir a una atención hospitalaria porque la situación se fue agravando cada vez más, al punto que pues me ingresaron al hospital y me diagnosticaron una enfermedad que se llama lupus eritematoso sistémico. Oye, y eso, como para los que no sabemos mucho de medicina, ¿qué significa? Fíjate que, como aquí nos escuchan muchísimas personas de seguros, se habrán dado cuenta que se da mucho rechazo en las enfermedades que son inmunosupresores, el medicamento, pero que tiene que ver muchísimo con las defensas del organismo. Entonces, en este sentido, esta enfermedad es como, nuestras defensas son como un ejército, listas para atacar frente a cualquier situación, frente a cualquier enemigo que se interponga. En este caso es una enfermedad o una infección, lo que sea. En el caso de lupus, las defensas, este batallón, en vez de atacar a su enemigo, se atacan entre ellas mismas. Se confunden y lo que hacen es que el enemigo pueda entrar con facilidad a tu cuerpo y pueda hacer aún más estragos que lo que hace con una persona normal, que si le funcionan a la perfección y de una forma coordinada sus defensas. En eso consiste el lupus en forma básica. Sin embargo, va acompañado de ciertas situaciones corporales, como por ejemplo te puede dar dolores articulares, como una artritis en todas las partes de las articulaciones, esta parte, los codos, las piernas. Puede haber crisis muy fuertes de esto, de dolor, y también a veces manchas en la piel, y pues eso específicamente. Bueno, y entonces te internan, te platican por primera vez esa enfermedad, que es lo que nos estás platicando tú, y qué sientes, o sea, qué sucede por tu cabeza cuando tenías apenas 16 años. Fíjate que como tú lo dices, apenas 16 años, pues fíjate que lo que yo me dijeron y es como que me digas, hay que salir en la tarde. Me hiciste un comentario X y yo quedé igual. Simplemente no conocía la trascendencia de la situación. Y recuerdo que el doctor que me estaba atendiendo en ese momento me dijo, Wendy, a partir de este momento, el hospital va a ser tu segunda casa, va a ser como un hotel. Vas a venir una vez al mes, te vamos a ingresar 3 días porque necesitamos hacerte el tratamiento. Sí fue bastante duro realmente el médico y me dijo, Wendy, este es solamente el inicio del calvario que tienes que vivir. Te soy honesta y te abro mi corazón. Qué lamento que existan médicos así. Oye, Wendy, yo leí eso en tu libro y me parece bien interesante cuando platicas, o sea, esa historia así específicamente, pero, o sea, ¿tú crees que te debieron haber dicho las cosas un poco más sutil o que no te debieron haber dicho la verdad completa o qué? Porque yo lo pienso y no sabría tampoco cómo decirle a alguien algo que sé yo como médico que vienen momentos mucho más duros. Fíjate que yo creo que no es la forma de decir las cosas, incluso hasta para pedir un favor, si tú lo haces de buena forma, aunque tú seas el jefe en una situación, aunque tú seas el que tiene el control, tienes que tener manera de decir las cosas, porque paralelamente, 2 años después, conocí a mi médico de cabecera, que es quien hasta este momento me tiene en control, y él sí supo acompañarme en este proceso. Él sí supo guiarme en este proceso. Sé que no era fácil, pero la forma en que él me decía y me dice cada cosa, son situaciones que traen alivio a tu corazón. Las enfermedades tienen mucho que ver también con tus emociones, porque también depende cómo tú vas reaccionando
también así tu cuerpo va respondiendo mejor, vas teniendo mejores resultados. Entonces, yo considero que no fue esa la forma y tampoco fue las palabras que él utilizó. Creo que no fue correcto. Bueno, te lo dicen, pues te frustra, te deprime, no sé qué sentimientos tan duros debiste haber tenido, porque una jovencita muy chiquita por primera vez te dicen todas estas cosas. ¿Qué pasa? Sales del hospital, ¿cómo fue tu momento de contención y cómo pudiste sobresalir de esta? Porque lo que dijiste es el primer médico que tuve no me dijo las cosas como las debía haber dicho y entonces, adicional que sí, efectivamente tengo una enfermedad complicada, pues tengo un médico que es quien me atiende que no me dice las cosas de una manera sutil y me lo dice duro, directo de la cabeza. Fíjate que realmente, como pues a esa edad no me imaginaba, ¿verdad? Entonces yo pensé que quizás era algo que con el tratamiento iba a estar mejor, que todo iba a pasar bien. Entonces yo lo tomé como tranquila. El detalle es que cuando comencé a ingerir los medicamentos que ayudan a controlar la situación, es prednisona, es esteroides, así es que mi cuerpo comenzó a cambiar. Imagínate, mi rostro comenzó a inflamarse, a inflamarse, a inflamarse mucho, y para una jovencita de 16 años que está Claro. en la plenitud, entrando a la universidad, retenía líquidos en el estómago, después de las 5 de la tarde ya sentía como mucho peso, dependiendo de la cantidad de agua que tomara, mis pies también se inflamaban, entonces todas esas situaciones conllevaban a no sentirme tan cómoda. Comenzar al punto de que no me gustaba que la gente me preguntara, ¿qué le pasó? ¿Qué tiene? Porque realmente no es lo mismo como que yo diga, ¿qué te pasa, chava? O sea, realmente te estoy viendo y yo te veo bien, pero yo sé que algo pasa. Claro. Punto. Lo mío era evidente. Físicamente la gente podía ver que algo pasaba. Algo estaba pasando y no era bueno. No era bueno porque mi cuerpo había cambiado de volumen y también se da otra situación. Te empiezas a tener como un deseo incontrolable por comer, fuerte, fuerte. Entonces, no solamente es la inflamación, sino que también dentro de tu cuerpo empieza a generarse mucha grasa, pues, por todo lo que comes. Oye, Wendy, ¿y eso cuánto tiempo fue? O sea, porque tú estabas yendo al hospital una vez al mes, pero empezaban a suceder todas estas situaciones durante el mes y no sé por cuántos meses o años tuviste esa situación. Fíjate que estuve yendo al hospital desde 1998 hasta quizás como un año y medio. Fue eso de estar yendo al tratamiento, porque después Ok. se vino una crisis y logré cambiarme de médico y se cambió ciertas situaciones que a mí me permitieron pues estar más cómoda, estar más tranquila. Librarme del esteroide y de la prednisona es impredecible porque definitivamente fue un medicamento con el que tuve que estar dependiendo muchísimo. Definitivamente es antiguo, pero es uno de los comprobados científicamente más efectivos para todo tipo de situaciones, incluso otras enfermedades. Y entonces cambias de médico, es un médico que hoy en día sigue siendo tu médico de cabecera, te lleva de la mano de una manera distinta, pero al final seguía ahí una enfermedad complicada. Eh, ¿Qué sucede? ¿Qué cambios hace este doctor y qué pasa en ti, en tu cuerpo, en tu mente, en tus emociones? Porque pues, todo estuvo cambiando, ¿no? Sí, fíjate que la ausencia de mis padres, yo te dije, pues no se sintió tan así, ¿verdad? Pero fíjate que también en tu subconsciente, internamente, como que tú sabes que necesitas de un papá y necesitas de una mamá. Yo tenía a mi mamá, ¿verdad? Que es mi abuelita en este caso. Pero fíjate que yo siempre tenía como mucha conexión, mucha afinidad con personas que dependiendo el contexto en el que se acercaban a mí, así es como yo me relacionaba. El doctor es una persona muy formal, un doctor que costaba sacarle una sonrisa y, y su corazón no te imaginas cómo es de gigantesco cuando, imagínate la diferencia, yo llegaba y yo le decía, doctor, fíjese que en el hospital me dijeron
que ya no estudiara este ciclo. Y él me decía, ¿y cómo te sientes? Mire, yo pues realmente me siento, a veces me duele, pero pues yo creo que puedo hacerlo. Y entonces me decía, estudia, estudia, estudia. O sea, era alguien que me animaba a hacer más. Y me decía, hacelo, tal cosa. Sí, dale, sí puedes. Entonces, él, veíamos juntos, él me mostraba, él corre, le gusta ir a las maratones, entonces me mostraba las fotos cuando salía del país y me decía, mira, anduve corriendo aquí, anduve. Entonces, él me mostró otro tipo de relación, esa relación en la que no es que tú estás diciendo, vas a hacer esto, tómate esto, toma, no estás bien, vas a estar peor, o mira, no. Era un acompañamiento porque él iba al lado mío, él iba junto a mí y me decía, realmente vas a estar bien, vas a estar bien, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. E incluso hasta entendía mis cosas de adolescente, ¿verdad? Porque yo recuerdo que cuando ya iba bajando el medicamento, que debe de ser gradualmente, yo hasta a veces hasta le agarraba el lapicero y le decía, espérese, doctor, mire, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Por qué no mejor, en vez de bajarme tanto, mejor me baja tanto? O sea, yo quería que me bajara más para que el rostro no se me viera tan inflamado. Y me decía, Wendy, la verdad es que tú deberías mejor de hacerme la receta. Pero yo creo que por dentro él decía, o sea, mejor me río, ¿verdad? Por no estresarse. Pero sí, o sea, él me comprendía como no tienes idea. Y es una persona pues que conocía súper bien la situación, pero también conocía que tú podías ser capaz a pesar de, o sea, a veces te dicen, tienes un diagnóstico y es como una cruz, así una X, y te dicen, ya no puedes hacer nada, ya no estás apto para esto, ya no puedes estar apto para lo otro. Y pues ese es el detalle que se generaba. Wendy, pasa un tiempo y mejoras, ¿no? O sea, te fue bajando la dosis y parece que te dan de alta, o no sé cómo se puede decir, pero quedas bien y tienes unos 4 o 5 años que solo hablas de un pasado de una enfermedad. Sí, es como un periodo de remisión. Fíjate que pues se dio esa crisis súper fuerte, pero después él logró controlarme con medicamentos sin necesidad de estar yendo al ingreso al hospital y la pasaba súper bien, llevaba una vida normal, estaba en la universidad y si antes, aún con la situación, aún con la dolencia, no existía todo eso, menos iba a existir ahora que yo físicamente pues me veía a la gente de forma distinta. Pasé una fase pues muy bonita en la universidad, estuve pues un buen tiempo llevando y tratando de llevar una vida normal e incluso cuando entré a la universidad y cuando trabajaba, nunca les decía que tenía algún antecedente o algún diagnóstico, porque quería que siempre las personas me vieran como alguien normal. Así es que no se daba eso, o sea, no se daba esa situación y eso me permitía sentirme en paz, sentirme tranquila. Que te pregunten mucho es agobiante, porque tú estás no solamente tratando y luchando por atravesar el momento difícil, sino que también encima de todo tienes que soportar las imprudencias, que aunque sea gente que mucho te ama, al final son imprudencias. Entonces no es fácil. Oye, hablando un poco de eso, que hay gente que aunque no lo quiera hacer eh, de mala onda, pero es imprudente o causan, sus palabras pueden herir muchísimo lo que hacen. ¿Cómo le hacías? Bueno, sé cómo, pero adicional me gustaría que indagáramos un poco más en este tema. Sé que eres una mujer muy apegada a Dios, muy cercana a Dios, y eso ha hecho que muchas de estas cosas las hayas podido superar. Y me gustaría que nos Sí. platicaras de eso. Pero no sé si adicional te agarraste de algo más para poder tener momentos como los tenías de felicidad, de autosuperación, de motivación, que luego es dificilísimo cuando hay una situación externa que no te lo deja tan fácil. Si de por sí, ¿no? Las personas que no tenemos ninguna situación externa, luego estamos deprimidos, no sé qué, desmotivados, pues tú adicional tenías un tema de salud primero y luego de que la gente cercana a ti, que aunque lo hicieran sin querer, podían afectar todavía más tu tema emocional. Bueno, quiero decirte que cuenta muchísimo la personalidad. Yo he tenido una serie de cambios en mi vida. Sin embargo,
mi personalidad, mi esencia es fuerte. O sea, soy una persona bastante fuerte. Yo recuerdo que en todo este proceso no te puedo decir que pasaba llorando porque no pasaba llorando. Sí se daban situaciones difíciles, pero el llanto no era mi primer recurso. Entonces, como primera instancia, te digo la personalidad. Luego, ¿qué otra cosa a mí también me ayudó? Dentro de mi personalidad destaco la fuerza que ha existido en mi forma de ser, en mi forma de enfrentar las situaciones. Pero la siguiente cosa es, y si tú te das cuenta, en ningún momento te he dicho, fíjate, chava, que me dijeron que yo estaba enferma y entonces tenía mi lupus, tenía mi enfermedad. Jamás, jamás, nunca lo acepté. Esto es un contraste, ¿verdad? Porque es como, mire, ¿cómo fue que nunca lo aceptó si se tomaba la medicina? Claro, pero aquí nunca Wendy Claro. se tomó posesión de la enfermedad. Fue un diagnóstico. Es como que tú me digas, tú eres así, tú tienes esta forma de ser, a ti te gusta comunicarte, a ti te gusta hablar, a ti te gusta la radio. Perfecto, eso es lo que dices tú. Pero realmente yo me voy a apropiar de lo que Chava me está diciendo. Me lo estaba diciendo un médico, varios médicos, comprobado el diagnóstico. Sin embargo, nunca tomé posesión de la enfermedad. Esa es Okay, otra buenísimo. variante bastante importante. Y luego, pues también hay algo en mí en que pasa esto, esto y esto, y es como que se va agrandando esa bola de nieve y se va cada vez viendo más grande. Y mi reacción frente a esa bola de nieve es la solución. Bueno, está pasando esto, hay que tomarse la medicina. Pero no solamente tomársela y ya. Yo en el fondo quería estar bien. Claro. Entonces es la disciplina, que eso es algo también parte de mi personalidad. No sé cómo explicártelo, pero desde que estaba pequeña y desde que estaba ya en ese proceso, jamás fallaba un medicamento, jamás decía, no me importa, no lo voy a hacer, no voy a ir a esa consulta, no le voy a hacer caso. Siempre traté de hacerlo y creo que muy en el fondo fue porque yo siempre quise vivir, pero no solamente vivir, yo siempre quise estar bien, que mi cuerpo estuviera en una condición aceptable que me permitiera desenvolverme como cualquier otra persona normal. Ese deseo desde el fondo de mi corazón también es algo que me impulsaba muchísimo. Buenísimo, muchas gracias. Oye, empieza esta situación de varios años pues de felicidad, estás en remisión, vas a la universidad, ¿no? Adicional, eres una persona muy alegre, muy fuerte de carácter, no habías aceptado la enfermedad y adicional parecía que ya no la tenías y ¡pum! Vuelve a haber otra situación de salud. ¿Qué pasa y cómo lo tomas? Pues fíjate que yo me quedé en los controles médicos, sí se da una que otra cosita, ¿verdad? Pero es como, pues como cuando se te arruina la llanta del carro, ¿verdad? Solo la cambias y ya sigue caminando el vehículo. De repente se comenzó a generar en mí una retención de líquidos. Ok, Y esa retención de líquidos fue creciendo, 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 al punto que sí ya debía estar en un control médico. Y cuando llego donde el médico, no fue, toma esta medicina, no fue, mira, hagamos esto, sino que fue un ingreso. Un ingreso que da como resultado un diagnóstico que fue consecuencia del lupus. El lupus había atacado los riñones, el lupus ataca los órganos, esa es su característica ok, muy peculiar. Entonces el lupus había atacado los riñones y los había destruido, porque lo ataca hasta destruirlos. Efectivamente acá mis riñones ya no funcionaban y en ese momento los médicos que tanto me conocían, que tanto habíamos convivido, me dijeron, tienes que entrar a un tratamiento llamado hemodiálisis. Y eso para mí fue
Creo que no sé si quizás la peor noticia, sí, definitivamente fue la peor noticia que he recibido en mi vida y devastada totalmente. Sin embargo, no lo acepté en una primera instancia. Creí que eso se podía revertir. Creí que a mí no me iba a pasar eso, que nunca Dios iba a permitir que me pasara. Entonces estuve en esa fase de la no aceptación y esa no aceptación pues es la que hizo dilatar más el llegar al punto en el que originalmente tenía que llegar, que es estar en un tratamiento de hemodiálisis. Eso es lo que me pasó. Wendy, ¿cuál es la diferencia entre diálisis y hemodiálisis? Fíjate que diálisis es en sí el nombre de diálisis es el tratamiento, ¿verdad? Hay dos tipos. Está la hemodiálisis, porque es hemo de sangre, y diálisis, que es para el proceso para purificar y hacer la función que tus riñones ya no hacen. Hemodiálisis es por medio de un catéter y es en la sangre. A veces puede ser un catéter aquí o en alguna de tus piernas, o a veces son unas fístulas que se conectan en las arterias y vas a veces 3 o 2 veces a la semana, en donde te conectan a una máquina que por un tubo sale tu sangre, pasa por una máquina, la cual hace la función de tus riñones y luego retorna. La hemodiálisis piensa que en ese momento tú te estás yendo en sangre. Tu cuerpo eso piensa. Entonces, ¿qué es lo que hace tu corazón? Tu corazón empieza a trabajar y a trabajar y a trabajar más. Entonces, cada hemodiálisis es una prueba de esfuerzo que sufre tu corazón. Es un tratamiento que todos pensamos que cuando llegamos es porque nos vamos a morir, pero realmente no es así, te ayuda a estar mejor. Y la diálisis también tiene otro tipo que se llama diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal, el catéter no va en ninguna de estas partes, sino que va acá, como por el lado del estómago, y ahí nosotros tenemos algo que se llama peritoneo. El peritoneo es como, bueno, estoy dando mi explicación Sí, sí, como sí, paciente, obvio. ¿verdad? Claro. Entonces no es tan profesional como de un médico, pero el peritoneo es algo como que tú tienes adentro y tiene que estar en perfectas condiciones. El peritoneo lo que permite es que por ahí tú tienes el catéter, el catéter solo tiene una salida nada más. Entonces, por medio de ese catéter tú vas a ingresar una bolsa que es un líquido y entonces ese líquido entra al peritoneo, son 2 kilos del peso de la bolsa, que tú andas adentro y lo andas por un cierto tiempo y en ese cierto tiempo va absorbiendo y absorbiendo todos los tóxicos que tu cuerpo ya no puede sacar, aquí en vez de la máquina es ese líquido, y después te haces el recambio, se llama. Esto debe ser 4 veces al día, dependiendo de la necesidad de cada uno. Yo veo tu expresión y sí, es como que, o sea, es mucho, tengo que estarlo haciendo, ¿cuánto tiempo me voy a tardar? Te tardas como 20 minutos y efectivamente sí lleva mucho trabajo. Hay mucha gente que eso no le gusta. ¿Qué es lo que a mí me gustaba de ese tratamiento? Que yo tenía independencia porque me lo hacía en la casa, no tenía que ir al hospital y aparte de eso tú tienes más libertad para comer y físicamente yo me sentí mejor. Con la hemodiálisis a veces puedes tener algunos efectos, que se te baje la presión, a veces un mareo, te puedes sentir como muy cansado. En cambio, en la diálisis no es así. Y es un poco más, por decirlo así, como más permisiva. Puedes alimentarte con otras cosas porque la alimentación en este tratamiento es súper estricta. No porque te pase controlando a alguien, simplemente es porque si quieres o no quieres vivir, quieres mejorar o no quieres mejorar tu condición, debes de comer mejor. Porque si la gente que no se alimenta correctamente es la gente que en poco tiempo, pues, lamentablemente fallece. Oye, Wendy, ¿y ahí al revés sucedió que bajaste de peso muchísimo por la alimentación tan estricta que tenías o no hubo ese efecto ahora al revés? Ahí era,
ahí fue como esa fase terminó, porque definitivamente no engordaba ni nada, porque el tema estuve mucho tiempo en hemodiálisis, en diálisis solamente, en la peritoneal solo estuve quizás como un año, poco tiempo, no estuve mucho. Entonces, porque fíjate que cuando te van haciendo en la sangre ese tratamiento, saca lo malo, pero saca también lo bueno. Entonces, ese cambio en mi cuerpo ayudaba muchísimo a que el lupus estuviera totalmente inactivo. Entonces, yo estaba como normal, prácticamente como que no pasara nada. Claro, o sea, estaba ese tratamiento que es bastante fuerte. Fuerte no para alarmarte, sino que simplemente acá tú no tienes opción. Ah, no, fíjese que hoy no voy a ir. O sea, es tu vida, ¿me entiendes? Claro. Es tu vida la que está en juego. Entonces, definitivamente sí, tenía que ir. Oye, Wendy, ¿y cómo se pagaban todos estos gastos hospitalarios desde el primer tratamiento? Fíjate que el tratamiento es el mismo y la misma máquina, tanto en lo público como en lo privado. Y yo tenía seguro social y Sí. allí pues los hacía, ¿verdad? Sin embargo, cuando ya estuve, y también fíjate que la complejidad de mi caso no la podía ver cualquier médico. De repente yo iba a un lugar privado y ellos pues a veces decían, bueno, ¿y qué hacemos con ella, verdad? Entonces yo decidí quedarme allí. Yo tenía un seguro médico y decidí usarlo hasta que estuve en la diálisis peritoneal porque se dio una situación de que compraron un material que no era adecuado, estaba afectando la salud de las personas. Entonces, hasta ese momento decidí comenzar a usar ese seguro médico. Oye, Wendy, ¿y cuánto tiempo bueno, estás en diálisis y hemodiálisis? ¿Cuánto dura todo ese proceso? La hemodiálisis al principio solamente eran 3 horas, 2 veces a la semana. 3 horas ya conectada a la máquina. Pero recuerda, sales de tu casa, llegas al lugar, te llaman, entras, tienes que usar una mascarilla, tienes que pesarte antes de entrar. Después que tú te pesas, la enfermera comienza con la limpieza, porque esto es algo que va conectado a ti y es súper delicado el tema de las infecciones y todo eso. Entonces, después que te hace todo el proceso de conexión, pues eso más o menos unos 15, 20 minutos. Al final vienen siendo como 4 horas, después regresas a tu casa, lo que sea que pueda estar pasando, son 2 veces a la semana. En mi fase ya final, como los últimos 2 años, me incrementaron 1 hora más y yo iba 4 horas, 3 veces a la semana. Iba muchísimo tiempo, yo quería ser la primera en llegar para que fuera la primera en que me conectaran y la primera en irme a mi casa. Esa era Claro. mi finalidad, mi objetivo. Entonces sí, son muchas horas. El tratamiento que me hacía en casa, yo me despertaba muy temprano para hacérmelo, después de bañarme, me lo hacía rápido y todo. Y el proceso de la mañana, porque incurre en la limpieza, dura unos 40 minutos. El proceso, por ejemplo, del recambio, yo me mantuve bastante estable, así es que solo me hacía 2 más. Es decir, que me hacía como los 3 tiempos de comida, ¿verdad? Me hacía otro Ok. al mediodía y otro al final del día. Entonces, y yo sentía más tranquilo ese tratamiento, ¿verdad? Entonces, Claro. eso es todo lo que conlleva, pero imagínate que el que te haces en la casa es tener una habitación aparte en donde todo tiene que estar estéril, en donde semanalmente te tienen que estar lavando toda la habitación para evitar que ingrese cualquier bacteria, tienes que tener un atril porque ahí cuelgas, un lavamanos, o sea, ya es como que estuvieras en un hospital o en una clínica, ¿verdad? Entonces, conlleva mucho sacrificio, reconozco, y ese sacrificio vale la pena porque si no haces ese sacrificio, aquí sí literalmente te mueres. Ah, bueno, el sacrificio vale porque hoy estás aquí, Wendy, para Sí, empezar, ¿no? Oye, pero claro. cuántos años dura todo este proceso? O sea, te duró a Nueve ti, me años, refiero. 5 meses. 9 años. ¿Y qué? ¿Hay un día que te dicen, felicidades, Wendy, estás dada de alta o cómo es ese proceso? La única solución para ya no hacer diálisis ni hemodiálisis es un trasplante de riñón. Ah, ok. Entonces, imagínate que a los 28 años más o menos que yo comencé este proceso
de hemodiálisis, llegué a la clínica y la doctora simplemente me dijo, usted no es candidata. Me dijo, ¿a quién le vas a quitar el riñón? Me dijo. O sea, te dice un médico eso, creo que ya quedas tranquilo como para no intentarlo, porque si ya te dijo que no te va a funcionar, es porque definitivamente no te va a funcionar. Y en efecto, hay mucha gente que le dicen, mire, usted tiene esta condición, no se lo puede hacer. Fue gracias al médico, bueno, en ese momento que yo te dije, usé el seguro médico, fue solamente para seguir el tratamiento, seguir los controles. En 2006 me dio una crisis y sí utilicé el seguro. Y llegó, fue una infección, una peritonitis, fue lo del estómago, probablemente, pues acá hay un margen de error. Y entonces probablemente la bolsa que yo había ingresado a mi cuerpo estaba infectada, estaba contaminada. Todo viene bien sellado, algo pasó. Y pues fue una crisis bien compleja, fue para mí la crisis más compleja que he tenido. Y fíjate que cuando estaba en el hospital, no llegaba la doctora, decidí pasarme al hospital privado y ahí llamaron a un nefrólogo. El nefrólogo era justo de la red, imagínate, o sea, para usar la red del seguro, ¿verdad? Entonces llaman al nefrólogo de la red y él dijo, a ella hay que trasplantarla. Yo creo que fue algo especial, así como hay médicos que son fuertes, son duros, hay médicos que tienen un gran corazón. Y él dijo, a ella hay que trasplantarla. Y cuando él dijo eso, imagínate. Volviste a tener esperanza, claro, ¿no? O sea, te la En creíste. ese momento yo estaba en esa crisis, yo estaba en coma. Ah, Y entonces cuando ya comencé a ir, salí de esa crisis, salí del hospital y todo, y ya me quedé con él. Me quedé con él, ya dejé de ir al seguro, ya lo empecé a hacer en lo privado porque mi condición era muy delicada, estaba muy débil, estaba muy delgada, tenía una enfermera que me cuidaba durante el día porque no estaba bien, ¿verdad? Estaba con un alto grado de debilidad, saliendo de una crisis que tenía una alta probabilidad de terminar en un desenlace fatal. Entonces, estuve con él. Y entonces, desde que estuve con él, no se le despegó la idea de que me hicieran el trasplante, a pesar de que económicamente a él no le convenía. Y es aquí cuando ves el corazón de las personas, cuando ves la conexión real con la vocación y la profesión que escogiste y que fue la correcta. oye, bueno, entonces, ¿alguien cree que si eres candidato para un trasplante? Empiezas el proceso, que me imagino que es un proceso largo, complicado, buscar a un perfil que pueda ser compatible contigo y luego no sé qué, no sé qué, y llega ese día y te dice, pues Wendy, finalmente eres elegida, llega tu riñón no sé cuándo, bueno, no sé cómo sea, porque debe ser un tema relativamente rápido, ¿no? O sea, es así de que lo encontraron y pues te lo tienen que hacer mañana o una cosa así es lo que he escuchado, ¿cierto? ¿O solo son ideas que yo tengo? Fíjate que hay muchas ideas y en diferentes países lo tratan de forma diferente. En tu Okay. caso, en México sí hay trasplante calavérico y por eso es que a veces andan un viper, yo no sé si todavía lo usan, pero en aquel tiempo es como te avisan y ya lo tienes. A mí me tocó buscarlo, me tocó y fíjate que fueron 15 personas las que quisieron hacerlo, no tuve dificultad en ese aspecto, el detalle es que tienes que clasificar. Finalmente apareció esa persona y esa persona que apareció, pues el proceso de evaluación anda entre un mes y medio, 2 meses, 3 meses, no es tan largo. Cuando todo ya va saliendo compatible, pues todo va fluyendo y pues ambas estábamos listas y pues llegó el día, llegó el momento contra toda situación contraria, llegó ese día y yo estaba lista. Yo le agradezco muchísimo a Dios que no me puse, imagínate cuántos nervios pude haber tenido adentro, pero Claro, recuerdo que claro. fue, fue viernes mi última hemodiálisis. Yo no les quise decir a los del grupo, porque qué tal si no me funcionaba. O sea, que te lo hagas no es una certeza. Y entonces dije yo, si les digo y regreso el lunes, va a ser peor para mí, ¿verdad? El golpe. Entonces yo no les dije nada y recuerdo de que sí se
se sentía distinto por el doctor y todo, entonces todos preguntaron, al final se dieron cuenta, todos pues, llorando porque convivíamos mucho tiempo juntos y tiempos Claro. delicados para nosotros en los que a veces nos enfrentábamos entre la vida y la muerte. Y bueno, pues recuerdo que el siguiente día, bueno, me ingresaron ese día viernes y el siguiente día entré a la cirugía a las 7 de la mañana, consciente de todo lo que podía pasar, chava. Tú sabes que no me podía Claro. funcionar, tú sabes que podía complicarse mi cuerpo. Se complica en una cirugía normal, ¿cómo no se iba a complicar en esto? Sin embargo, yo le dije a Dios, bueno, pase lo que pase, siempre te voy a amar. Y si me quedo acá y quedo bien, vas a estar conmigo. Y si se da el desenlace, voy a estar contigo. Siempre vamos a estar juntos, le dije. Entonces, eso es lo más importante. Así es que comenzamos y todo fue un éxito. Una cirugía de 7 de la mañana a 1 de la tarde, sin una sola complicación hasta este día, después que han pasado 5 años, 1 mes y medio más o menos. Wow, muchas felicidades. ¿Y qué siente que ya funcione hoy perfectamente todo tu cuerpo, que no tengas que hacer nada de eso? Es una, pues, o sea, es una sensación increíble, ¿no? ¿O qué? Si me preguntas qué es lo que más le agradezco a Dios, qué es lo que más me gusta de todo esto, primero es que ya no voy al tratamiento, porque ir al tratamiento es desgastar tu cuerpo, forzarte, te pasa algo, estás en una crisis, una media cosa, en una situación, y también estar absorbiendo todo lo que está a tu alrededor. Eso es lo esencial. Lo segundo es que puedo comer de todo. Eso, aunque para cualquier persona diga no, para mí sí era bien relevante porque yo sí trataba Sí. de cumplir al pie de la letra lo que no se debía y lo que sí se debía. Así es que esas son las dos cosas más importantes. Para mí, un viaje, un trabajo, miles y millones y millones y millones de dólares que me pudieras poner enfrente, No no lo era cuento. relevante, chava. Eso no solucionaba mi situación de salud. Eso era una condición que ni con la mejor medicina del mundo podía mejorar. Nada ni nadie lo podía cambiar. Es ahí cuando tuve la experiencia de desligarme de muchísimas cosas y no es porque yo lo pidiera o yo lo quisiera, sino que simplemente todas esas cosas no satisfacían mi necesidad. Tenía, por ejemplo, un diciembre y estaba mal de salud y la gente piensa como, ah, mira, salgamos para que te distraigas. O sea, me decían salgamos, era un castigo, era un sacrificio, porque yo en ese momento estaba atravesando un momento duro y no es porque estaba como envuelta en la enfermedad y que porque iba a la diálisis o que estaba en la hemodiálisis, lo que sea, yo no quería salir. No, era simplemente porque en ese momento tal vez había una condición física que me hacía sentir incómoda, que me dolía el cuerpo o que tal vez estaba atravesando una de las crisis físicas. Entonces, eso realmente es fuerte. Eso no es fácil, eso eh, no es normal, no es normal. Entonces, para mí definitivamente se da lo que te digo, ¿verdad? Tú me dices un viaje y era Claro. una tortura pensar en un viaje, porque cada vez que yo viajaba, yo tenía que buscar a dónde me iba a hacer la diálisis. Bueno, en el caso de la hemodiálisis, reservar el cupo y enviar mis exámenes para que fuera aceptada. Y yo no podía perder nada de eso. Imagínate, llegaba al otro país y no tenía cómo hacerme, qué hacerme, pues yo me asustaba, pues, porque Claro, no sí, podía sí, sí, algo. no. Entonces, era un viaje, era una tortura para mí. Entonces, imagínate ahora cómo que cambio, ¿verdad? Más radical, ¿verdad? Pero sí, esas son las principales cosas que para mí cambiaron. Lo demás era secundario, lo demás no estaba en mi lista de peticiones. Oye, Wendy, bueno, parece que todo se vuelve muy interesante porque empiezas a mejorar y desgraciadamente todavía hay otra situación de salud donde tienes un infarto, ¿cierto? Sí, el infarto me dio justo en el 2006, también antes de todo este proceso de trasplante. Yo puedo amanecer contándote todas las crisis que tuve. Una de las más fuertes fue el infarto en el 2006. Fuertes a nivel médico. Si tú me preguntas, ¿y cómo es esto? ¿Y qué pasa?
no fue como en las novelas, no fue como en las películas. Simplemente sentí una molestia y empezaba a sudarme como el pliegue o el doblez del brazo, de ambos brazos. Y yo decía, y algo pasa, y algo pasa. Y empecé con muchísimas náuseas, náuseas, náuseas. Ok. Y entonces, eh, cuando yo llegué al hospital, llegué caminando y recuerdo que pasé con un doctor que estaba de turno ese día, que era mi amigo, y me dijo, vamos, te voy a hacer un electro. Y me dijo, ¿tienes un infarto agudo al miocardio? Y yo, es como cuando me dijeron de lupus, o sea, yo no había dimensionado. Y me llevó de la mano a la máxima urgencia, y ahí en máxima urgencia sí fue como de película, ¿verdad? Con los dos brazos, las atenciones, todo, porque es tiempo corazón, le llaman ellos. Entonces, tenían que hacerme el cateterismo, los doctores se quedaron sorprendidos porque me decían, mire, y puede respirar bien. Y yo recuerdo que hasta le hice un suspiro y le dije, sí, sí puedo, le dije. Entonces, me llevaron y me hicieron el cateterismo. Después de 3 meses me tuvieron que hacer otro cateterismo, poner un stent también nuevamente en una de las arterias porque había otra lesión. Entonces me hicieron 2 cateterismos. Después del infarto fue que vino lo de la peritonitis, que fue lo que te comenté, que estuve muchísimo tiempo en crisis e incluso se dio actividad de lupus, se activó el lupus, tuve una serie de convulsiones, que fue cuando llegó el doctor y dijo que hay que trasplantarla. Realmente yo estaba en una condición bien complicada, bien comprometida, no solo por el tema de que tenía la peritonitis, sino que también porque se había desencadenado el lupus, y el lupus cuando se desencadena pues afecta bastante. Bueno, entonces 2018, todo perfecto. Empieza tu momento de empezar a mejorar en el tema de salud, pero ahora quisiera irme hacia el otro lado. Ya hemos hablado mucho del tema de la enfermedad y quisiera ver qué había del otro lado. ¿Tú tenías tiempo de trabajar? ¿Había manera que tú generas algo de ingresos? ¿O cómo funcionaba tu vida fuera de la enfermedad? Porque con este tipo de actitud que siempre has tenido, muy positiva, no queriendo aceptar la enfermedad, tratabas de que la gente no te preguntara sobre eso, querías que te trataran como una mujer normal, pues me imagino que buscabas querer tener una vida relativamente normal dentro de lo que se podía. ¿Qué sucedió con esos temas? ¿Cómo fue estos altibajos de pues ir al trabajo y luego no poder ir porque estabas ¿cómo se llama esto? En el hospital o tenías crisis o estas cosas? Bueno, realmente no me gustaba que pasaran esas situaciones, que pasaran esas crisis. Sí, en un principio trabajé en un par de lugares, y en ese par de lugares casi siempre renunciaba porque venía una crisis. Cuando ya entré en hemodiálisis fue como algo más grueso, algo más fuerte, algo más difícil de enfrentar, y más difícil ya de llegar a las personas y saber que siempre trataba de andar un poco cubierta acá para que no se me viera el catéter ni nada, ¿verdad? Entonces, pues fíjate que mi hermana presentaba noticias con una amiga y le dijo, fíjate que mi hermana está pasando esta situación, y le dice, mira, le dice, fíjate que yo estoy yendo a una correduría de seguros y ahí solamente te pagan en base a lo que tú vas cerrando, los negocios que vas cerrando. Yo creo que esa sería una buena alternativa para ella. Entonces, definitivamente fue una buena alternativa. Llegué a esa correduría. En ese momento, pues sí sé que es complejo trabajar con una enfermedad, pero Wendy no vio ninguna complejidad en medio de esa situación y literalmente me integré. Me integré a la industria de seguros. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 2009, agosto 2009. Ah, desde el 2009, En ok. enero me habían dicho que tenía que comenzar la diálisis, y en agosto llego a la industria de seguros. Y pues yo le agradezco muchísimo a la persona que me formó. Él creyó en mí a pesar de mi situación. Ahí sí sabían mi condición, ¿verdad? Ahí sí se las Claro. conté porque realmente no estaba adquiriendo un compromiso laboral con ellos en cumplirles horas o algo por el estilo, sino que todo iba a depender de lo que yo fuera pues haciendo. Entonces se les conté, y pues a personas así como él, yo les estoy muy agradecida, porque eso fue
lo que me ayudó y me impulsó también a creer que yo también podía. Entonces, él me explicó todo el proceso, me explicó qué es lo que había que hacer y todo, y comencé. Comencé algo nuevo, me desafían las cosas nuevas, me gustan, y lo disfruté muchísimo. Eso era un oasis para mí, poder ver clientes, poder estar con otras personas, saber que yo les estaba ayudando. Y más que eso, saber que estaba en una condición de salud que aparentemente tenía todo para perder, tenía todo para no hacer nada. Sin embargo, lo podía hacer. Sentirme útil es la palabra que me llenaba. Creo que esa es la que encierra todo, saber de que yo podía generar un ingreso a mi hogar. Y eso fue pues en el 2009. Sabes que quieras o no, siempre tienes que estar relacionándote con otras personas. Y cuando yo comencé el tema de la distribuidora de ropa, fue un tiempo después, fue cuando ya me hacía el tratamiento en la casa, entonces yo sentía como más independencia y me quedé siempre con los clientes que yo tenía en ese momento. Y a la vez, pues, comencé con el tema de una distribuidora de ropa. Ok. Busqué la tela, pude crear la marca. Yo escuchaba a los clientes y me decían las tiendas, las boutiques, qué es lo que querían, y así es como yo podía distribuir todo este tipo de productos y prendas de ropa. También tuve la oportunidad de entrar a un sitio en Twitter trabajando, ¿verdad?, en la parte comercial, y desarrollé en este lugar la parte comercial. Oye, Wendy, pero, bueno, vamos platicando rápidamente si se puede, pero ¿por qué dejas la industria de seguros para meterte al tema de la ropa? Y luego, ¿por qué dejas la ropa para irte a Twitter? Fíjate que el detalle es que primero en el tema de los seguros, yo todavía tenía que seguir rindiéndole cuentas a alguien, aunque no era una contratación formal como lo habíamos hablado, pero sí tenía que estar dependiendo de otras personas y mi condición ya no me lo permitía. Ok. Mi condición también, cuando ya me hacía el tratamiento en la casa, fue un poco más independiente, pero también me permitía saber que si a mí me pasaba algo, yo no tenía que estarme disculpando contigo. A mí me daba muchísima pena cuando yo tenía que renunciar de un trabajo, cuando yo tenía que irme de un lugar, me daba muchísima pena. Entonces yo sentía como que si era mi culpa, yo sentía como que si yo estaba haciendo algo malo. Entonces en ese aspecto, como yo sentía eso, pues fíjate que definitivamente no, pues, o sea, no funcionaba. Cuando vi lo de la ropa, no te digo que lo vi como, mira, me fascina, y esto es así, y esto es allá. O sea, no, lo vi como una oportunidad de salir, estar sola y estar tranquila y no ser, eh, no pasar un momento incómodo. Ya. En la parte del Twitter también, porque vi una oportunidad mejor, económicamente hablando, y que en ese caso yo no tenía que presentarme. O sea, el punto era no estar llegando, porque si yo llegaba iban a saber que algo me pasaba o que si yo, imagínate, tenía alguna crisis. Entonces, en ese sentido, lo que hicimos fue que en esta empresa de Alertux, lo único que yo hacía era el jueves una reunión a las 10 de la mañana, llegaba y como siempre llegaba a la meta, ya no había problema, a mí nadie me pasaba llamando, nadie me pasaba controlando. Entonces, te estoy dando mi faceta, mi parte interna de cuando tú vives una condición de salud, quieres ayudar en tu casa, quieres sentirte útil, a la vez, no solamente eso, sino que también eh, quieres pasar desapercibido y que la gente no sepa Claro. que tú estás enfermo, pero quieres demostrar resultados como que si estuvieras excelente y en perfecta condición. Entonces, es como un contraste, Sí, sí, pero sí. sí quiero transmitírtelo para que tú puedas comprender esta fase. Bueno, pero entonces llega 2018 y tu vida empieza a cambiar de una manera muy positiva, porque ya no tienes que ir a hacer diálisis, tu tema de salud está mucho mejor y empieza a ser cada vez mejor, entonces
tienes más tiempo, tienes más felicidad, no te enfermas, tu cuerpo reacciona bien, puedes comer todo lo que quieras, puedes viajar, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas que antes no las podías hacer y que siempre lo he escuchado con distintas personas que tienen o sea, distintos tipos de condiciones, dicen, no sabes lo que tienes hasta que te falta y dices, ¿cómo yo admiraba el hecho de, o sea, añoraba, perdóname, el hecho de poderme bañar? Es algo que no lo consideras y cuando alguien no lo puede hacer, dice, ¿cómo lo extraño? O sea, es una cosa que, así, ¿no? O ahora tú, que nunca me lo había imaginado, pero claro, cuando no puedes moverte de un lugar, se te antoja demasiado poder viajar. O cuando no puedes ya nunca más comer, se te antoja demasiado. De hecho, yo de chico nunca se me antojaba el chocolate. No me gustaba, nunca me gustó. Mis cumpleaños eran con un cheesecake, porque no me gustaba. Y justo hubo una vez con un tema, pues un tema de salud aquí, de un tema de la cabeza que me hizo un tío, me dijo, no puedes comer ni queso ni chocolate en lo que te hago el tratamiento. A partir de ahí detonó un deseo en mí y hoy me gusta un buen el chocolate. Es una locura, pero cómo te juega el cerebro a veces en contra. Y Sí. me entiendes perfectamente. Pero bueno, platícame este tema, porque hoy, pues imagínate que tantos años de muchas necesidades y hoy ya se libera. ¡Pum! De repente Wendy puede medianamente hacer todo poco a poco, pero ¿cómo fue este sentimiento? ¿Qué fue lo que quisiste hacer? ¿Y qué fue lo que fue pasando también en tu tema laboral? ¿Y hasta qué momento llegas a los seguros? ¿Quién te vuelve a invitar? ¿Cómo es que tú decides regresar? Bueno, ahora vamos a una fase que contrarresta todo lo demás y me encanta compartirlo. Primero, ¿sabes qué pensé? Que cuando me hicieran el trasplante no iba a salir de mi casa para estar bien y que no me pasara nada. Y yo decía, no importa donde yo viva, quiero un lugar que sea sano, que no tenga contaminación para guardarme, para cuidarme. En menos de 2 meses, 1 mes y medio, cuando ya me habían hecho el trasplante, o sea, no me soportaba ni yo misma. O sea, tenía tanta energía recopilada Uf, claro. y bueno, en la comida ya no se diga, me tomaba a veces en la mañana hasta 1 litro de jugo de naranja, porque yo añoraba, yo deseaba, pues yo en los desayunos veía a la gente tomándose su jugo y yo no solo tenía limitación de líquidos, sino que limitación de este tipo de frutas. Entonces, el agua de coco era una locura, o sea, esas cosas, ¿verdad? Y bueno, no me aguantaba y aparte que tenés que estar aislado, como que estuviéramos en pandemia, ¿verdad? Estuve 3 meses aislada en una habitación en mi casa y pues salía solamente a caminar y decidí hacerlo en la madrugada para evitar contacto con la gente. Justo después del tercer mes fue, se me presentó una oportunidad laboral de desarrollar la parte comercial en un grupo de comunicaciones que es, por ejemplo, radio, televisión, es bastante grande en nuestro país. Y me dijeron, aquí está la oportunidad que desarrolles la parte comercial. E incluso voy a hacer un paréntesis. Ellos, cuando yo estaba en hemodiálisis, ya en esta fase más delicada, me llamaron para una entrevista. Y sabes que estaba con infección en ese momento, pasé con una gran fiebre, la entrevista la tenía a las 2 de la tarde, me tomé una pastilla y fui a la entrevista. Lógicamente, ¿verdad? No era prudente agarrar el trabajo en ese momento, pero me volvieron a ofrecer el trabajo y yo dije, yo lo voy a hacer, yo lo puedo hacer. Pero después, toda la gente que estaba en mi entorno me decía, ¿te ha costado estar bien y vas a llegar a estar de empleada en un lugar? No es tanto el hecho de estar trabajando como empleada, sino que el hecho es que ahí era súper fuerte el trabajo. Ya. Ahí era bastante demandante. Y bueno, y que no, tomaste 3 meses más, en 3 meses más tú vas a estar tranquila, ya vas a poder salir, pero vas a poder pensar un poco más. Yo pensaba en poner un negocio, hacer esto, hacer lo otro, y porque yo dije, no, ya tengo 37 años, no me van a aceptar en un trabajo con el que yo me sienta bien, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué hicimos en ese momento? Bueno, hice un viaje y que fue a Guadalajara, fíjate, fue a tu país. Ay, qué padre. Entonces, sí, y bueno, estaba en Guadalajara y estaba
sentada pensando, bueno, en Guadalajara fue mi primer viaje. Ese fue, no recuerdo qué fecha exactamente, pero todavía acababan de pasar poco tiempo, tenía como 5 meses. Y después fui a Panamá. Estando en Panamá era diciembre y yo dije, en enero tengo que, o comienzo a hacer algo. ¿En qué voy a invertir? Voy a hacer un crédito. Recuerdo que hasta me dijo un primo, no vayas a prestar mucho, no, que no sean más de $10,000. Y bueno, y estaba en la habitación del hotel cuando recibo una llamada de esta correduría donde yo había trabajado, donde yo tenía aún mis clientes. Y recuerdo que me dijo, uno de mis, de las personas que me llamó, Wendy, fíjese que este cliente quiere hacer un incremento de su seguro médico. Ya lo fuimos a visitar. Sin embargo, él quiere que usted le atienda, que usted le ayude. Entonces yo me quedé, aquí está. Aquí está mi respuesta. Aquí está a lo que yo voy a hacer. Es como cuando llegas a un país. Imagínate tú te vas para España, te vas para Italia. Tú dices, ¿y qué aquí qué voy a hacer? Y ando viendo y no tengo ningún contacto. ¿Y qué hago? ¿Y a qué me dedico? Me cayó como anillo al dedo. Porque en ese momento yo sabía que si entraba a los seguros, no necesitaba invertir ni un dólar. No Claro. necesitaba hacer ningún crédito. Iba a trabajar para mí. Sin embargo, ya Wendy estaba recargada, ¿verdad? Pero no sé cómo, a cuántas revoluciones, no sé cuántas. Entonces, yo dije, a esto me voy a dedicar. Esta es la respuesta que yo estaba esperando. Y me dijo en diciembre, recuerdo, nos vemos el 4 de enero, sí, perfecto. Pero en ese instante yo empecé a ver en mi computadora cómo hacer para poder sacar mi permiso con la super del sistema financiero, la parte legal. Lo hice, llegué y justo el 4 de enero de 2019 tomo una vida normal, regreso a esta parte de los seguros Okay. y no te imaginas cómo, ¿verdad? No te imaginas. No, Fue bueno, ya te algo, vi ahora. Pero Wendy, platícame, entonces, ¿cómo fue tu arranque en esta industria? Porque al final tenías uno que otro cliente, volviste a retomar esos poquitos clientes que todavía te quedaban y empieza a tener una vida normal, empieza a volver a ver prospectos, empieza a cerrar clientes, empieza a tener una vida de mayores ingresos, de, ya sabes, ¿no? Generar ingresos, libertad, felicidad, revolucionada, todo lo que da, seguramente ya me imagino teniendo muchísimas citas por día y todo este tema. ¿Cómo te fue en ese primer año? Y lo que quiero preguntarte es si a ti, o sea, si es parte de tu estrategia utilizar la condición que tú tuviste para sensibilizar a los clientes o al revés, nunca hablas de eso porque según lo que me has platicado en todo este tiempo que llevamos platicando, es que tú no has querido que la gente te vea con esta condición que llegaste a tener. Entonces, no sé si lo utilizas o al revés, nunca dices nada porque tú dices, yo soy una persona normal, voy sensibilizo con lo que se debe sensibilizar y punto. bueno, fíjate que te voy a contar. Eh, Todo este proceso me hizo madurar muchísimo, me hizo cambiar muchísimo. No fueron momentos fáciles, fueron momentos muy complicados en los que yo sí me enfrenté a la posibilidad de, pues, de ya no estar en esta tierra, ¿verdad? Claro. Entonces, te cuento, había tanta adrenalina dentro de mí. Recuerdo la primera cita. Imagínate, estaba bien gordita porque no había salido totalmente el esteroide, Okay. súper gordita. Mi primera cita, recuerdo el traje que me puse, me fui a arreglar el pelo al salón de belleza y yo no soy de que voy a andar todo el tiempo, o sea, yo no voy al salón de belleza tan seguido, ¿verdad? Entonces, me fui a arreglar el pelo, llegué con una gran emoción, llegué donde el cliente, llegué donde el prospecto y todo, y sabes que cerré mi primer negocio. Mi Wow. primera cita fue un cierre. Y no tienes idea de cómo me llenó de tanta alegría. ¿Y sabes cuál es la motivación para nosotros al cerrar un negocio? Ah, gané tanto. Pero ¿sabes para Wendy qué significaba en ese momento? Que Proteger había la persona. llegado, Okay.
había llegado en donde cuando estás en una UCI no te imaginas que vas a llegar. Había llegado a un mundo desconocido, porque jamás salió por mi mente que yo después de todos esos procesos no solamente iba a estar activa laboralmente, sino que iba a estar en una profesión espectacular que me iba a permitir generar sin límites lo que yo quería, económicamente hablando, y más que el dinero, para mí al principio el dinero era, o sea, qué nice, pero no era el punto. El punto era, y te tengo que confesar, Claro. sí, nosotros servimos incondicionalmente a los clientes, es una pasión, pero en ese momento, chava, lo feliz y lo alegre y la satisfacción que yo sentía era porque estaba allí y Claro. tenía menos 0.000 posibilidades de vivir. Y yo estaba viva, no solo viva, mi cuerpo estaba funcionando súper bien. Desde mis 16 años ya no pasaba eso y después tenía todos mis niveles normales y no solamente eso, sino que tenía el punto de que la gente había confiado en mí y que estaba logrando algo que jamás, nunca se cruzó por mi mente. O sea, imagínate, fue espectacular. Fue un cierre que cuando yo iba en el carro, yo dije, bueno, si hice este cierre, a partir de este momento yo me pongo una meta. Y a partir de este momento, mi cierre tiene que ser no menos de esta cantidad. Y me lo propuse hacerlo. Y la siguiente cita fue un cierre también, no tan alto el negocio, pero sí fue algo, una sensación que comencé a disfrutar, que comencé a vivir. Yo llegaba donde las personas, hablaba, la entrevista y todo, después mandaba la propuesta y también recuerdo que pues comienzas con tu mercado, comienzas con tu mercado natural y todo. Y sí había un par de conversaciones con la gente, pero no, mi parte, mi tema, mi conexión no era la misma. Yo quiero contarte que fueron como varias fases, varios procesos. En ese momento yo estaba disfrutando lo que había logrado hacer, estar trabajando, estar haciendo algo que me generara pues alegría, satisfacción y el dinero era lo que sobraba. Después fue la siguiente fase fue la de premiación. Comencé a sobresalir y a sobresalir y a sobresalir y no me preguntes cómo. No te puedo decir que tenía 4 citas diarias porque no es cierto. Me referían a las personas, la gente, los negocios comenzaron a fluir y ya comenzó a resonar mi nombre en las distintas compañías de seguros. Yo publicaba cuando yo había ganado un premio, pero lo publicaba porque era tanta la emoción y la alegría y no lo podía creer. No que hubiese ganado el premio, quiero que como te reitero, quiero que me comprendas que no era por el hecho de haber ganado el premio, sino que era por el hecho de que en mi condición jamás me iba a imaginar que iba a lograr eso. Entonces, eso era lo que me hacía resaltar, lo que me hacía sentirme feliz, lo que me hacía sentirme súper bien. Empecé y estuvimos en esa fase de ganar muchos premios y después aprendí en una capacitación que dijeron, si a usted lo que le gusta es servir, está en la carrera correcta. Cuando él dijo esa palabra, fue como que se dio una corriente eléctrica de la frase conmigo, mi cerebro, y ahí despertó el deseo de servirle a las personas, de ayudarles a través de una póliza, dependiendo de la necesidad que ellos tuviesen. Entonces, esta fue como una segunda fase en la que yo comienzo a conectar con los clientes, comienzo a tener una empatía, y claro, en algunas ocasiones, cuando se me permitía, yo les contaba mi condición, mi situación. Esto pasó a otra fase. Ya no era tanto, ya no publico tanto el tema de los premios, me gusta, lo disfruto, sin embargo, no me gusta como, miren,
yo gané esto, yo gané lo otro. No me gusta jactarme, pero es bueno publicar tus éxitos porque eso da como un mayor prestigio para ti y tus Claro. clientes, quieras o no, pues que tienen un referente. Entonces, ¿cuál es la siguiente fase que yo vivo, que yo tengo? Entrar a una conexión con el cliente totalmente de empatía. Esa conexión que a mí me permite disfrutar la entrevista que yo tengo con las personas y saber que lo que yo estoy buscando es suplir sus necesidades. Esa es la primera fase. Si uso mi testimonio, sí. Cuando se va dando apertura, porque tú sabes que si tú eres un empresario súper ocupado y que solamente me estás dando 15 o 20 minutos de tu valioso tiempo, Sí. vas al grano, ¿verdad? Lógicamente no me vas a dar el espacio. Y en este caso, pues no lo hago, ¿verdad? Pero cuando ya las personas en una entrevista empiezan a contarte sus cosas y si se va abriendo la oportunidad, porque también nosotros somos pues los primeros evaluadores, ¿verdad? Cuando observamos a las personas, cuando las vemos y vemos que hay X o Y situación, pues a mí me sirve también para ayudar a la gente y decirle, mira, en este momento tú estás pesando y midiendo esto y tu índice de masa corporal no me permite darte una cobertura o en otro caso decirle por tu índice de masa corporal debes hacerte exámenes, por eso es que vamos a evaluarlo o tienes un recargo por sobrepeso. Acabo de quitarle un recargo a un cliente, en un año se propuso y pudo rebajar. Ah, claro. Mi situación empática me ha ayudado también a animar a las personas. Una mujer, recuerdo, ella era como prediabética, salió así en los exámenes, yo por el sobrepeso sí le pedí exámenes y me lo aplazaron. Cuando pasó el año y yo la visité y yo le pregunté, ¿quién es su médico de cabecera? Mire, me dijo, es la doctora que usted me recomendó. Entonces me llenó de mucha satisfacción porque el conocer toda esa parte de la salud me ayuda a conectar más con la gente, a poderla hacer conciencia de lo que debe y de lo que no debe hacer, a saber de qué es lo que debo indagar más. Porque fue al otorrinolaringólogo, por ejemplo, o porque fue al nefrólogo, al cardiólogo. Pues esas cosas a mí me permiten percibir un poco con mayor amplitud las cosas. Y ya de ahí sí uso mi historia, sobre todo pues ahora en mi fase de escritora, Claro. sí la uso y también te quiero contar que he tenido unas experiencias específicas que para mí, pues Dios sabe la gente que pone en tu camino. Y hay personas que se han puesto en mi camino en las cuales yo les he podido pues ayudar, he podido guiar. De clientes, no tengo ningún paciente que haya sido diagnosticado con alguna enfermedad renal. Sí tengo familiares de clientes. Y allí es, en el momento en que ellos han empezado a contarme, donde yo le puedo decir, mire, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. E incluso he visitado familiares de clientes para poder darles a conocer, animarlos, decirles, miren, esto puede ser así. Y son cambios rotundos, porque no es lo mismo que tú me hables a mí de algo que tú no has vivido, a que yo le Claro. hable a alguien con la autoridad de que yo he estado sentada donde ellos están sentados en ese momento. A veces es duro, a veces no es fácil, pero Oye, y súper no es bien. lo mismo que te lo diga un doctor a que te lo diga un expaciente, o sea, decir exactamente como tú estuviste, yo lo tuve, y adicional, tal vez en algunos casos yo lo tuve todo mucho más fuerte porque yo me tuve que hacer no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces, pues claro que me habla la voz de la experiencia literal. Eso está padrísimo. Y como dices tú, a ti también te da muchísima satisfacción porque ayudas. O sea, dices, es platicar, ese camino yo ya lo recorrí y a mí me fue bien dándole aquí hacia la derecha y acá hacia la izquierda. Y bueno, es lo que yo hoy te recomiendo desde aquí. Pues claro que sales de ahí muy satisfecha y adicional sintiendo que verdaderamente pudiste ayudar a alguien en la situación que está teniendo. Oye, Wendy, pues qué padre, pero a ver, ahora platícame, ¿en qué momento conoces a MDRT? ¿Quién te motiva a ir a MDRT? ¿Cuándo te pones la meta de ir? ¿O cómo funciona todo este proceso? Fíjate que en mi país
no ha sido altamente promovido MDRT. Entonces, yo recuerdo que cuando estábamos en capacitaciones regionales de una aseguradora, recuerdo que nos decían, bueno, imagínese, usted logra y lo hace y va a estar en la mesa redonda del $1.000.000. Y yo decía, ¿y qué es eso? O sea, ¿cómo será? ¿Será que es un decir que ellos tienen porque tú llegas a un cierto nivel en la compañía o qué será? No sé. Eh, Luego pasó en la época de la pandemia, que para mí fue una de las mejores, por no decirte las mejores, y recuerdo que el gerente comercial me dijo, Wendy, fíjese que usted ha clasificado para estar en MDRT y lo único que hay que hacer es esto, esto y esto, pero tal vez no hubo como una mayor amplitud en la explicación. Entonces, y como iba a ser virtual, no le presté mucha importancia. El siguiente año me dijeron, Wendy ha clasificado, vamos a llenar la documentación, la vamos a animar. O sea, que es más como que me dijeron, sí, vaya, vamos, ¿verdad? Entonces, recuerdo que llenamos la información, yo les dije, yo necesito que me expliquen de qué se trata. Ah, mire, fíjese que va a ser en Boston y vamos a tener la oportunidad de que usted va a aprender mucho. Y bueno, yo dije, realmente se ve atractivo, se ve que vale la pena. Y recuerdo que cuando nos inscribimos, allá en México es como tu promotor, tu promotora. Sí. Aquí se llama PGA, Productor General Autorizado. Entré a la página y cuando entré a la página dije, qué nice, me estaba inscribiendo, estaba viendo y pues imagínate la emoción de poder ir a una convención de seguros. eh, lo estaba disfrutando porque se me estaba abriendo una puerta que yo no me imaginaba. Se me estaba abriendo una de las tantas puertas que Dios había ido poniendo en mi camino y esto estaba aplastando abismalmente mi pasado. Entonces fue una gran alegría. Así que así fue como llegué por primera vez a MDRT el año pasado. Y luego, ¿cómo es que te conocen o cómo es que alguien conoce tu historia como para el siguiente año, luego, pues subirte a la plenaria? Que eres, entiendo, la segunda persona de habla hispana en subirse a las sesiones plenarias en un MDRT. Pues fíjate que yo entré al voluntariado y estuve en la parte de protocolo. Entonces yo recuerdo que mi líder en esa oportunidad nos repartió los sombreros, te has fijado que siempre nos dan un sombrero, Sí. y incluso nosotros llegamos tarde cuando ya estaban haciendo terminando de hacer la distribución, y recuerdo que empezamos a caminar en el pasillo. Y tú sabes que esas caminadas del pasillo son un poco rápidas, no íbamos ni tan siquiera como a un paso de tortuga, ni platicando, mira, que no sé qué, no. Iba como uno por acá, otro por allá, íbamos como en diferentes lugares. Y recuerdo que la pregunta fue, eh, ¿cómo te sientes de estar aquí? Pero todos respondían y todos, sí, que espectacular, que me siento súper bien, que no sé qué. Y entonces yo recuerdo que mi respuesta fue esta, realmente a mí este viaje no me impresiona. O sea, a mí los viajes no me impresionan. A mí lo que me impresiona, lo que me... Te voy a decir lo que más o menos le dije, ¿verdad? No Sí, son las sí, sí, palabras sí. actuales, pero yo Sí, lo que sí. le dije es que a mí el viaje no me impresionaba. A mí lo que realmente me pesa, lo que realmente cuenta, lo que realmente vale, es que estoy aquí. Estoy con todos ustedes, estoy en esta convención cuando yo tenía cero posibilidades en mi vida. Nunca me imaginé llegar aquí. Y te estoy hablando que mi respuesta fue quizás como de 45 segundos. O sea, solamente decirle, mira, no me impresiona un viaje y estar acá realmente me llena de mucha plenitud porque yo no tenía posibilidades de estar acá. Eso fue todo y porque le dije yo, pasé una condición de salud difícil, ¿verdad? Entonces, después, e incluso solo fue esa vez que nos vimos y el día que yo brindé mi servicio, solo fue algo rápido, no estuve, ni tan siquiera me paré a la par de la persona a decirle, mira, te voy a contar esto y esto, nada, absolutamente nada.
Pero sí recuerdo que yo llegué el domingo de Estados Unidos y el siguiente día recibí un WhatsApp y me dijo, Wendy, quiero proponerte para que puedas participar. Es decir, que primero participas para poder quedar, ¿verdad? Y así es que mándame esto y quiero, y recuerdo me lo recalcaba porque yo le dije, bueno, yo quiero darte las gracias porque me estás proponiendo y las gracias porque sabes que ya con esto yo me siento, yo ya me doy por servida, yo me siento satisfecha. Y yo recuerdo que le dije eso y en realidad, imagínate, chava, después de haber pasado todo lo que había pasado y que Claro, sí, él me claro. hubiera visto, entonces yo ya con eso estaba lista. Mandé el video, después que mandé el video, me dijo, quiero un video de cualquier tipo que tú tuvieras, ¿verdad? De que hubiese grabado de seguros. Y me dijo, ahora quiero que hagas un video como si ya estuvieras allá en la presentación. Mira, me costó muchísimo pensar el tema, ver qué iba a hacer, cómo iba a hablar. Hicimos el video. Hice el video con mucha dedicación y lo hice sabiendo que no podía quedar, pero ya sabes tú que desde el inicio había sido una alegría que se había fijado en mí, que él me había propuesto más que todo, ¿verdad? La segunda fase, hacer ese video, era una gran satisfacción y él me dijo, en marzo se le va a avisar. Pero yo ya estaba tranquila, yo lo solté, yo le dije a Dios, bueno, qué bueno que pude hacerlo, pero no le pedí quedar, yo me sentía llena de saber de que estaba logrando estos detalles y en diciembre fui notificada que había quedado. Después de diciembre que fui notificada, comenzar a preparar lo que iba a presentar, era ordenar mejor mis ideas, siempre la misma presentación. Y recuerdo que en marzo fue la última fecha para mandarlo, me asignaron una guía y después que lo mandé, recuerdo que pues lo envié y todo, ¿verdad? Y cuando lo envié me mandaron las correcciones y todo y yo no sabía en dónde iba a tener mi espacio, ¿verdad? No lo sabía. Eh, yo solo sabía que iba a ir y yo estaba feliz, estaba contenta. Después, recuerdo que hicimos una reunión también. Me impresionó muchísimo que todos eran totalmente pues de otros países de la zona oriental y también sobre todo de Estados Unidos. Y yo me quedé, bueno, qué bien, dije yo. Y así fue pasando el tiempo hasta que pues me dijeron, tu tiempo es corto y solamente son 14 personas que van a estar aquí y eso es lo que vas a hacer. Recuerdo también que en abril más o menos me preguntaron si yo estaba en la disposición de tener una segunda intervención. Y entonces, tal vez sí sabía que iba a estar ahí en Make Platform, pero no estaba como así, ¿verdad? Imagínate, yo no pensé que fuera la segunda latina, honestamente. Claro. Y en la de la tarde también me dijeron, vas a tener un poco más de tiempo, aquí vas a tener ya la oportunidad de estar con un grupo pequeño y vas a poder conversar. Y así fue, sí fue mucho esfuerzo, mucha dedicación. Ensayaba el último tiempo, un mes, ensayaba todos los días, aunque sea una vez al día, no me dormía sin haber ensayado. Pues lo logré, estuve ahí y ya estando ahí, sí, tal vez algún momento pensé, y si me traicionan los nervios, ¿verdad? Pero me valió muchísimo que me otorgaron apertura en el tiempo, que eso es lo que me tenía presionada, pero ahí saqué los dotes de la radio, ¿verdad? Entonces, Claro. estaba ahí y me paré y dije, no, lo voy a hacer bien. Oye, Wendy, si nos tuvieras que dar un consejo en el tema hoy de asesor de qué es lo que crees que has hecho bien en los últimos 3 años, qué es lo que te han llevado a calificar 3 años consecutivos en DRT, ¿qué crees que es lo que, o sea, qué haces bien
que te hace calificar todos los años? Conectar con las personas. Pero cuando te digo conectar con las personas, no te estoy hablando el momento de la entrevista. No solo te estoy hablando el momento de la entrevista. Demostrar un interés genuino en las personas es muy valioso y muy importante. Desde que tú llegas a pedir ese informe médico al asistente, a la secretaria, algunos a veces no lo hacen, a veces tú tienes que hacerlo, tú no sabes quién está tras ese escritorio. Tú no sabes qué potencial cliente tienes ahí. Entonces, tratar a todas las personas como superiores a ti mismo, tratar a las personas con esa conexión y con esa empatía, saber de que cuando yo saludo a alguien, preguntarle cómo está e interesarme si me cuenta algo, porque ese tema es el hilo conductor que te va a llevar a una cita y después de una cita te va a llevar a un cierre, porque no es lo mismo que tú hagas una llamada y que pidas una cita a que te encuentres a una persona en una reunión, un evento, lo que sea, y que tengas la oportunidad de interactuar, conectar y que casualmente salga el tema de seguro y que tú le hables desde tu punto como educador, desde tu punto como conocedor del tema y con ese deseo genuino de quererle ayudar, de quererle asesorar, sin estarle pidiendo una cita y sin estarle literalmente vendiendo. Yo le sirvo a las personas, no le vendo. Yo les doy un servicio, yo les doy una asesoría. Entonces, ese es el punto. Ese es el primero. El siguiente punto es que al momento de la entrevista podamos establecer una conexión plena. A veces puedo tener una reunión de 2 horas y tenemos una conversación de la vida de la persona de 1 hora 45 minutos y 15 minutos haciendo las preguntas de cierre. Porque simplemente le digo, esta es la propuesta y ya. Y cuando no se dan estas conversaciones y yo presento qué es lo que qué es lo que les tengo, lo más valioso y relevante es escuchar, escuchar, escuchar y escuchar y no parar de escuchar, porque a la gente le gusta ser escuchada. Tú anotas sus necesidades y con eso tú le puedes plantear algo que se está adecuando a la necesidad, al fondo, por ejemplo, para retiro, al fondo para educación de sus hijos. Entonces, a mí lo que me cuenta, lo que me vale es la conexión y las relaciones. En mi parte física, en mi parte como de mi antecedente médico, me ayuda muchísimo a que cuando alguien me dice alguna situación de salud, yo la conozco, casi siempre yo lo sé de qué se trata, o algo pasa o algo sucede, yo siempre tengo un tema de conversación al respecto de esta parte de la salud. Entonces eso me ayuda también porque la gente se da cuenta que es un interés genuino que yo tengo en ellos. Yo trato de transmitir y demostrar ese interés real, que para mí no es cerrar un negocio, aunque al final sí termino cerrando el negocio, ¿verdad? Claro. Entonces, esas son las principales condiciones que a mí me permiten avanzar. Y en la entrevista, cuando ya hemos entrado en una relación de confianza, me permite determinar cuál es el seguro que más le conviene a la persona. Y cuando vamos hablando del tema y lo voy haciendo paralelamente con una presentación, yo también puedo obtener algunos datos importantes para tener una idea final y esos datos importantes, que son datos de confianza, los puedo solicitar sutilmente sin que la persona se sienta como amenazada o atacada por el hecho de que sean muchas preguntas. Wendy, pues gracias. Está increíble los tips estos que nos acaban de dar para poder aplicar en nuestro negocio. Quisiera ahora preguntarte, ¿cómo te visualizas? Porque me parece bien interesante que desde 2018 tú has ido haciendo y construyendo cosas que tú misma no te imaginabas, ¿no? Y adicional, es una mujer de retos y dices, eso nunca lo había entendido, nunca lo había escuchado, pero me interesa, quiero y voy a darme la oportunidad de conseguir este reto. ¿Qué viene para ti? ¿Qué nuevos retos traes en los siguientes 12 a 18 meses? ¿Qué te emociona de levantarte por las mañanas? Bueno, fíjate que te voy a contar.
Al año del trasplante, inicié algo muy bonito. Yo necesito que todo lo que yo viví valga la pena. Yo necesito que muchas vidas sean transformadas y sean cambiadas. Yo necesito que a través de mi experiencia de tanto sufrimiento, los demás no sufran. Y si yo les puedo evitar un sufrimiento, lo voy a hacer con muchísimo gusto. Entonces, comenzamos con la iniciativa que se llama Volver a Vivir. No es una fundación porque no hay dinero de por medio. Y Volver a Vivir lo que quiere es prevenir la enfermedad renal, decirte, mira, chava, tienes que dejar de consumir mucha gaseosa, X y Y cosa. Segundo, orientar a estas personas que están en esa condición. Y el tema de volver a vivir y orientar a las personas a mí me ha permitido hacer entrevistas en los medios de comunicación, hemos llevado pacientes, pero también me ha permitido conocer más personas que a veces los mismos médicos me refieren o a veces la gente me escribe en las redes sociales. Entonces, finalmente es promover y el trasplante y la donación renal. Esas tres cosas son las que pretende Volver a Vivir. Hasta este momento trabaja e incluso en época de la pandemia estuvimos haciendo entrevistas virtuales con médicos y todo para que la gente pues conociera un poco más acerca del tema. Y pues se presentó lo del libro, ¿verdad? Que tuve la oportunidad de poderlo escribir. Y en ese tema del libro también es para poder, la finalidad no es económica, sino que para poder llevar mi experiencia a tu corazón y que esa experiencia pueda motivarte, pueda animarte y que tú decidas que aunque estés pasando a través de tu vida ciertas circunstancias, decidas avanzar, decidas caminar, porque de ti depende si te quedas enfrascado en el problema o sales adelante. A raíz de estas dos cosas que te acabo de mencionar, yo siento que se han ido dando las cosas después del trasplante y yo estaba analizando ayer que a veces quiero hacer cosas porque no tuve oportunidad de hacerlas en el pasado, entonces es como, si quiero y me impongo el hecho de que voy a Pilates y entro a mi clase a las 5 de la mañana y que me levanto a las 4 de la mañana y que me preparo y todo, ¿verdad? Entonces es como ciertas cosas que tal vez tú has tenido todo el tiempo, por eso no las ves como yo las veo, ¿verdad? Entonces, Claro. esta fase, porque pues todo este medio año a mí me llevó la preparación del lanzamiento del libro, la preparación de la plenaria, ¿verdad? De MDRT, que fue, pues para mí fue un gran honor, fue un gran privilegio y lo disfruté muchísimo cada momento, cada instante. Pero desde hace un poco más de un par de meses comencé a inquietarme por algo y es hacer una fundación. Entonces estoy preparándome todas las figuras legales, qué es lo que implica, qué es lo que no implica, y tratando de aterrizar bien la idea, porque fíjate que en este caso el tratamiento que se da para las personas está en el hospital privado, está en el hospital público, está en el seguro social, está en todas partes. Entonces no va a ser precisamente para que la gente se haga diálisis, sino que va a ser para ir tomando temas específicos de cada persona, sobre todo promover más lo del trasplante, porque yo anhelo en mi corazón que así como mi vida fue cambiada, así como mi vida fue transformada, así como yo no me imaginé que iba a lograr todo lo que estaba logrando, a tener una actividad física, laboral al 100, así anhelo que muchas vidas sean rescatadas, que muchas vidas que están sumergidas en esas clínicas conectadas a esas máquinas de hemodiálisis puedan saber que hay una oportunidad de vivir y que si yo pude, que me habían dicho que no podía, tú por qué no vas a poder. Uno y dos también, que la gente se integre laboralmente, porque una cosa es que tú ya tenés tu trasplante, pero acá sigues enfermo, no puedes Claro. hacer nada, te quieres pensionar porque ya no vas a poder trabajar. ¿Y quién dice que no puedes hacerlo? Al contrario, es cuando tu capacidad se despierta aún con más intensidad. Entonces, esa es mi proyección, lo del tema de la fundación. De allí también estoy trabajando
para promover mi libro. Como te dije, mi finalidad no es económica. Entonces, sí está en las librerías principales de nuestro país. Estoy en Amazon, sin embargo, estoy expandiéndome y estoy preparando un par de lanzamientos fuera del país. Siempre, pues, con la parte latina, pero sí estoy promoviendo lo del lanzamiento, no lanzamiento, sino que presentación en otros Seguirlo lugares. presentando en otros lados. Yo Exacto. lo pedí en Amazon, se los quiero compartir, llegó a los 2 días. Atrévete a creer, se llama el libro para los que estén escuchando, porque nos escuchan en 18 países, Wendy. Entonces, quien esté interesado de leer el libro y toda la historia de Wendy, Atrévete a creer, lo consiguen en Amazon. Entonces, en cualquier parte del mundo podrían tener acceso a este libro. Wendy, yo quisiera terminar la entrevista. Gracias por tu tiempo. Preguntarte cómo visualizas tú el futuro de la industria. Hoy estás muy involucrada, eres parte de MDRT de manera activa. ¿Qué es lo que has visto, leído, de lo que tú crees, de lo que dicen las aseguradoras con las que trabajas? ¿Cómo visualizas el futuro de la industria en los siguientes años? Fíjate que vamos a seguir modernizándonos, vamos a seguir marcando tendencia con el tema digital. Yo sé que muchísimas cosas se han facilitado, muchas cosas que pues te ahorran muchísimo tiempo y para nosotros el tiempo es dinero, es muy valioso. Va a seguir la parte de pues la digitalización. Eso va a seguir y va a seguir muy fuerte y va a seguir tal vez en los seguros básicos, en los seguros que no requiere tanta orientación. Sin embargo, si vemos la parte que nosotros hacemos, que es la parte humana, que es la parte que toca tus emociones, que es la parte que te dice, pues realmente debemos proteger a la familia, pues la pandemia nos enseñó muchísimo. Un día estamos bien, pero al siguiente día podemos estar en una situación difícil. Yo considero que el tema de las conexiones, el tema de las relaciones en la parte humana en cuanto a los seguros de personas, esa va a continuar, esa va a permanecer. Tenemos las generaciones, ¿verdad?, que van avanzando, van caminando. Creo que estas generaciones también tienen diferentes personalidades y esas diferentes personalidades es la que nos permite a nosotros conectar. Nos permite conectar y darles a conocer qué es lo que nosotros tenemos, cuál es el antídoto, cuál es la solución que tenemos nosotros para ellos, cuál es la parte valiosa y relevante en su vida, en su familia. Yo considero que esa parte sí se va a seguir manteniendo. Se va a seguir manteniendo porque es el tema en el que tú, como ser humano, haces conciencia a la otra persona de sus necesidades. Haces conciencia también de la cantidad de circunstancias que se pueden presentar a su alrededor y pueden atentar en una fase ya sea económica, ya sea física. Entonces, cuando tú haces todo eso, ninguna máquina lo puede sustituir. Sí, tienes toda la razón. Oye, Wendy, ¿dónde puede seguirte la gente? Si alguien quiere contactar o conectar contigo, si alguien quiere ver cómo te ayuda con el tema de tu fundación, si alguien quiere ver un tema de tu libro, lo que sea, ¿dónde podemos seguirte en tus redes sociales o sería el contacto para tener cercanía contigo? Fíjate que estoy en las redes sociales, estoy en Facebook como Wendy Díaz, estoy en Instagram, también estoy como, porque lo cambié, Wendy Díaz 0414. Instagram, Wendy Díaz 0414 y Facebook, Wendy Díaz. Estoy casi en otras redes y todo, pero creo que estas son las principales. Y ahí también me gustaría que me pudieran contactar para cualquier situación, como tú mencionaste, pero también quiero que sepan que sin ningún compromiso, con muchísimo gusto y con muchísimo amor, si ustedes me quieren ayudar a que yo sea plena y tienen alguna persona como familia, amigo, que está luchando en contra de una condición de salud, puede ser este tema renal, pero también puede ser otra situación. Y yo pudiese tener para mí el honor, el privilegio de poderle apoyar, de poderle ayudar. Cuenten conmigo.
Yo estoy para servirles, lo hago con muchísimo gusto. Creo que esa es una de las cosas que me llena muchísimo, que me da muchísima alegría. Entonces, pues también piensen en mí cuando piensen en eso y también pueden encontrar el sitio de Volver a Vivir, que también se llama Volver a Vivir, que está en Facebook y también en Instagram como Volver a Vivir. Pues ahí está. Muchísimas gracias, Wendy. La verdad fue un honor para mí platicar contigo. Qué gran historia. Quiero pedirte una disculpa si en algún momento hice una pregunta o un comentario imprudente, o que te hizo sentir mal o así, fue por completa ignorancia, no fue mi intención. Yo solo quiero agradecerte tu historia, tu alta energía, tu buena onda, cómo te pusiste vulnerable en este episodio y creo que todos lo vamos a disfrutar muchísimo. Gracias por el tiempo que nos compartiste y bueno, lo que vas a poder impactar todavía mucho más gente porque te digo que nos escuchan hoy en 18 países, que eso hace que seguramente hayas conectado con muchísimas otras personas y ojalá algunos te busquen para que puedas seguir apoyando y sirviendo a más personas en el mundo entero. Sí, bueno, yo te quiero dar las gracias también. Fíjate que sí, tú viste mi parte antigua en la que a mí no me gustaba que me preguntaran, no me gustaba nada de eso. Sin embargo, como yo dije hace un momento, yo quiero marcar una huella en las personas que realmente lo necesitan en este momento. Y desde el momento en que comencé a escribir el libro, yo sabía que estaba enfrentándome a algo. Estaba abriéndoles mi corazón, mostrándoles mi vida, enseñándoles todo lo que pasó, todo lo que viví. Fueron cosas complejas, cosas difíciles. Sin embargo, ahora superé la situación y yo quiero que valga la pena. Así que no te preocupes en el tema de las preguntas, yo soy súper abierta en ese sentido. Y pues cada oportunidad, cada entrevista, cada cosa que yo puedo hacer, cada relación que yo establezco, pues sé que va ayudando muchísimo a mi propósito, que es el de que pues mi antecedente, mi pasado, pueda influir de forma positiva en las demás personas y pueda también llevarles ese aliento, ese ánimo, esa fuerza, esa tenacidad y esa alegría para poder salir adelante. Gracias. Pues ahí está. Gracias, Wendy. Seguimos en contacto. Cuídate mucho y ya saben cómo contactar a Wendy. Nos vemos pronto. Cuídate. Perfecto, gracias. Hasta luego.